Lo hemos venido diciendo muchos años. Solamente una persona podía escribir un libro veraz sobre Encarna Sánchez. Y es quien ha estado al lado de Encarna Sánchez desde que ella volvió de América hasta los últimos días de su vida. Se llama Pedro Pérez y conjuntamente con Juan Luis Galiacho ha escrito Encarna en carne viva. Les diré una cosa. Yo he sido testigo de muchas de las cosas, bueno, de algunas de las cosas que cuenta Pedro en el libro. Y puedo decirles que son 100% veraces y reales. Mi querido Pedro Pérez, buenos días. Mi querido Carlos y seguido Carlos Herrera, buenos días y gracias por esta oportunidad. Tú estabas, el día que yo te conocí, en la mesa pequeña de formica que había a la entrada de Radio Miramar al fondo de un largo pasillo, atendiendo al teléfono que normalmente atendía el señor Fernando. Correcto, así es. Yo empecé ahí en Radio Miramar de telefonista porque estaba haciendo prácticas en deportes y surgió la oportunidad de que el conserje se pone enfermo y me llama el director, Marcelino Rodríguez de Castro, y me dice: joven, ¿te quieres ganar un dinerillo aquí cogiendo el teléfono por la noche? Digo, pues sí, claro. Yo estaba estudiando en el campus de Bellaterra, en la Autónoma, segundo de periodismo, y ahí empecé. Y ahí llegó un buen día Encarna Sánchez, de la que hay que recordar algunas cosas que cuentas en el libro antes de que ocurriera ese encuentro. Encarna nace en un pueblo de Almería, vive una infancia de mucha necesidad. Su padre es fusilado por ser fiel a la República. Empieza en la radio en Almería con Paquito Moncada, con otros más. Luego salta a Madrid y se va a América. ¿Cuál de esos pasajes marca más a Encarna Sánchez para toda su vida? Indiscutiblemente, Carlos, la infancia. Es decir, una niña con 4 años que a su padre, terminada la guerra, lo fusilan en la muralla de lo que es el cementerio de Almería, ¿no? Precisamente porque era un hombre leal, porque pertenecía al cuerpo de carabineros de la República y por esa lealtad al régimen lo fusilan. Y luego hay otro episodio, otra etapa muy desgraciado para ella, que yo creo que le marca luego su carácter, su desafío en la vida, que es cuando su madre, con 5 niños pequeños, se tiene que poner a servir, se tiene que poner a fregar escaleras. Ella no puede mantener a todos los hijos y a Encarna, con 8 años, la mete en un orfanato llamado El Canario, en Almería. Eso tanto Juan Luis como yo lo hemos investigado. Y allí Encarna sufre no solamente malos tratos, sino sufre abusos. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo una persona con ese carácter fuerte, con ese dinamismo que tenía, todo eso de dónde nace, ¿no? ¿De dónde viene marcado? Precisamente ahí. Ahí es donde viene. Y luego hay una etapa que es cuando con 22 años, de la mano de su madre, viene a triunfar a Madrid. La madre se queda asombrada por los edificios que hay en Madrid y dice: uy, hija mía, ¿dónde te has metido? Esta ciudad es muy grande para triunfar. Y ella, con todo el desafío del mundo y con todo el descaro, le dice a su madre, dice: mamá, no te preocupes, yo voy a triunfar aquí en la radio por huevos, con 2 cojones, aunque suene mal. Se marcha a América. ¿Cuál es la verdad de Encarna en América? En Mira, Televisa, radio y televisión, en República Dominicana, en Puerto Rico. Carlos, hay una fase anterior, que es cuando en 1970 doña Carmen Polo y el ministro José Solís la invitan a irse de España. ¿Por qué? Pues muy fácil. Ella dominaba, cuando empieza a hacer CS Buen Viaje, desde el año 1967 al 70 en Radio España, ella domina, se convierte en una líder de camioneros, transportistas, taxistas, bomberos, gasolineros. Y eso al régimen no le gusta, y menos al ministro Solís, que aparte de ministro, secretario general del movimiento, es el delegado nacional de sindicatos. Hay una huelga de taxistas en 1968 que el ministro no puede controlar
Y quien controla esa huelga es Encarna. Ella se presenta en la Gran Vía, donde hay 300 taxis que tienen colapsado el tráfico, y dice, señores, volver a vuestras casas, Madrid no se merece esto, y dialogar, ¿no? Y ella desconvoca esa huelga. Todo eso no le gustaba. Y luego hay una cosa, Carlos, que doña Carmen Polo era muy benefactora a través de los festivales benéficos que hacía. Hay un festival benéfico que se hace para el Hogar Don Orione, en Madrid, precisamente donde Iñaki Urdangarín cursó el 3er grado al salir de la cárcel. En ese festival se pierden 120.000 pesetas. Encarna no tenía ninguna responsabilidad en ese festival. Ella simplemente era la presentadora. Y doña Carmen Polo la llama a Palacio, la llama al Pardo y dice, ay, Encarnita, fíjate que me han llamado del Hogar Don Orione, en el que dice que faltan 120.000 pesetas de ese festival. Y dice, señora, usted y toda la gente que tenía a su alrededor eran los encargados de vender las entradas y de recopilar ese dinero. Y entonces dicen, mira, Encarnita, te voy a decir una cosa. Con el asunto Matesa, acuérdate, Carlos, que el asunto Matesa, metía en el ajo a 5 ministros que tuvieron que salir porque se perdieron 5.000 millones de pesetas. Y con la ETA matando en la calle, dice, yo no estoy dispuesta a un escándalo público. Y ella se va a América. Y la etapa americana es muy curiosa, porque la ficha Emilio Azcárraga, el magnate de Telesistema, que luego se convirtió en Televisa, ¿no? Pero muy fácil. Él viene, Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, viene a España en 1970 porque se celebra el Mundial de Fútbol. Y él necesita patrocinadores. Y una noche va escuchando un taxi hasta el Hotel Palace, donde él se hospedaba, y le dice al taxista, oiga, ¿quién es esta señora que habla con esa calidad, con esa bravura, no, con esa fuerza? Y el taxista le dice, hombre, es Encarnita Sánchez, nuestra madrina. ¿Ah? Y este hombre, Emilio Azcárraga, al día siguiente le manda a Radio España de Madrid un ramo de flores con una tarjeta que le dice, el día que usted quiera saber lo que es un triunfo fuera de España, llámeme. Y le deja su teléfono particular. Y cuando ella ya empieza a tener esos problemas con el régimen, pues entonces llama a Emilio Azcárraga. Le dice, don Emilio, que soy Encarnita de España, que tengo problemas aquí en España y me gustaría, ¿no?, pues probar ahí. Y dice, véngase para acá, que aquí en México somos un país acogedor. Véngase usted aquí. No se lo piense, que aquí hay hueco para usted. Y ella hace la maleta y se va a México a explorar una aventura tremenda, porque ella empieza a hacer televisión en Televisa. Ella empieza a hacer un programa que se llama Misión Cumplida, en el que hace un poco pues de servicio social, de ayuda, y eso no cuaja. Y entonces se mete en el Canal 4, en el programa de variedades Aplauso, es donde ella ya remonta y se va hasta el cielo. Pero hasta el cielo. Sí. Después Santo Domingo, después Puerto Rico, después Los Ángeles. En Los Ángeles conoce a un hombre con el que se casa. Sugieres en el libro que quizá era cuestión de matrimonio, de connivencia, porque conveniencia, perdón, por permisos de trabajo, yo que sé, residencia, nacionalidad, no lo sé. Porque a los 6 meses se separan, luego él fallece y ya no vuelve a hablar de aquella historia. Correcto, así es. Ella en Puerto Rico está preparando el camino para entrar en el mercado americano. El mercado americano, pero el mercado español, porque ella no sabía inglés. Es decir, y se casa en Los Ángeles con un promotor de nombre Jesús, de origen puertorriqueño, que tenía nacionalidad americana, y para que sea un poco lo que es su paso a Los Ángeles, ¿no? Y ese matrimonio dura 6 meses. Además ella me lo contó, me lo confesó. Dice, además terminó porque él era un promotor inmobiliario, pero era muy aficionado al juego, ¿no? Dice, yo para mantener a un hombre, dice, para eso me mantengo yo, ¿no? Dice, esto a mí no me conviene. Dice, y fuera, ya. Y rompieron. Es decir, ese matrimonio se rompió. Ajá. Ella vuelve, ya estaba cansada de América, pero llega a España y no tiene... flaquean las cuentas, la estafan, creo que fue en la República Dominicana, ¿no? En Puerto Rico. Puerto Rico la estafan $200.000, que eran sus ahorros. Ella se asocia allí. Que era una pasta en el año 70. $200.000
Estamos hablando del año 75, $200.000. En aquellos momentos eran sus ahorros. Se hace socia de un promotor que llevaba la televisión, La Guapa, ¿no? Y entonces lo que aquello resultó es que era un mafioso. Y bueno, y le estafaron $200.000 y ella vuelve a España con una mano delante y otra detrás. Es decir, ella vuelve conforme se fue, con una maleta a España. Claro, en España cuentas que Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, le dice en un momento, en una comida, oye, mira, Encarnita, sé que lo estás pasando regular, aquí hay alguien que seguramente querría tus servicios, que es Marcel Rodríguez de Castro, tu director y el mío y el de Encarna. Así es. Y hombre al que yo he querido mucho. Y ella accede, va a Botafumeiro, cena con el director de Radio Miramar. ¿Y qué pasa en esa cena? Pues en esa cena, Marcelino, al que tú conociste bien, él quiere revitalizar lo que son las noches de Radio Miramar. Él veía que Radio Miramar se había quedado en una emisora pequeñita, muy para el mercado castellano hablante, ¿no? Pero él quería revitalizar esas noches. Y es Luisito Rey el que le pone en contacto con Marcelino y él le ofrece hacer las noches en Radio Miramar. Ella al principio no le gustaba, sobre todo, tener que dejar Madrid y viajar a Barcelona. Pero es que no le quedaba otra. Es que ella, para ganarse ahí un dinerito, había tenido que hacer monólogos en los bajos del Hotel Urubuilding para ir tirando. Es decir, no le quedaba otra oportunidad. Y ella ve ahí una oportunidad de, bueno, rehacer su vida profesional y personal, y llega a un acuerdo con Marcelino para hacer, pues bueno, el conocido y famoso Encarna de Noche. Bueno, digamos que en ese momento te coge a ti, te empieza a llamar Pedruschi. Correcto. Y tú eres su mano derecha, su mano izquierda, y sois los dos, Pepa Carretero, a lo mejor, alguno más. Sí. Julia Bustamante también, Julia, estaba exacto. por entonces. Miguel Ángel Ramón. Correcto, el técnico de control y sonido. Y empezáis en aquel pequeñito estudio, con un flexo, correcto, a coger teléfonos y a trabajar. Y Encarna de Noche es un latigazo en la radio de Barcelona, como seguramente no se recuerda otro, o yo no recuerdo otro, como aquello. Es decir, explica qué significó el programa Encarna de Noche durante aquellos años que se hizo, creo que hasta el 83. Correcto, 5 años, desde el 78 hasta el 83. Mira, Carlos, aquello fue un trueno en lo que era la radio por la noche de Barcelona. La radio entonces ponía música, programas, bueno, de acompañamiento, pero aquello fue, ya te digo, como un trayazo. Es decir, Encarna hace su cese de Radio España, lo hace allí un programa de servicio, un programa de acompañamiento, un programa de ayuda, y también se convierte en una benefactora para mucha gente. Es decir, ella explota ahí el tema de lo que es la solidaridad, pero con una condición que fue lo que no hizo en Radio España. Ella, cualquier causa humana, cualquier causa social que resuelve, ella se va quedando un recibo de la campaña que hace, del donativo que da, y aquello resulta un trueno. Yo te puedo decir que a los 3 meses ella tenía 1 millón de oyentes ya, tranquilamente, en Barcelona. Solo en Barcelona y alrededor. Sí, bueno, la emisora tenía gran alcance, ¿no? Pero es que aquello era tremenda. Yo me acuerdo de llegar de la universidad para ir preparando un poco el programa, y aquellas escaleras de Radio Miramar que te llevaban hasta el 3er piso, había gente esperando en Encarna hasta la misma Plaza de Cataluña. Es decir, daba la vuelta al Teatro de Barcelona. Es decir, aquello fue una explosión. Aquello ella se hizo... Bueno, allí ella ya se fue labrando su futuro profesional y ella sabía muy bien lo que quería. Ella quería hacerse un nombre. Ella ya había dejado Encarnita, que lo dejó en México, y ya puso su nombre, Encarna de Noche. Ella ya quería ser Encarna. Ella ya quería ser una señora de la radio. Allí conoce a Nuria Abad. ¿Correcto? Desmientes en el libro que fuera menor, además. Así es. Es que yo estaba allí. Es decir, Nuria Abad nació en el año 1961 y la conoce en 1981. Pues entonces las cuentas no fallan, ¿no? Tenía 20 años. Digamos que Nuria Abad estuvo hasta los últimos días. Hasta los últimos días de su vida. Es decir, Nuria Abad ha sido la amiga, la secretaria, la persona íntima de Encarna, que estuvo
desde Radio Miramar de Barcelona hasta sus últimos días. Y digo sus últimos días porque Encarna quiso que ella fuera cuando tenía el cáncer y se estaba muriendo en su casa de La Moraleja, es decir, que estuviera a su lado. Ella fue la que le atendió, la que le tuvo que quitar sus vómitos, la que le tuvo que atender hasta sus últimos días, es decir, estuvo ahí. Eso fue una decisión de Encarna, y contra las decisiones de la gente, le guste más o menos, pues no puedes ir. Uh-huh. Digamos que en el año 83 ella decide cambiar de aires. En principio habla con Fulgencio Sánchez, mítico director de Radio España de Madrid, para marcharse a Radio Madrid, pero finalmente, con la unión de COPE y Miramar, ella decide ir a COPE, a la emisora de Juan Bravo, vamos, en una palabra. Correcto. Y vuelve otra vez a la noche antes de pasar a la tarde. Así es. Hace un año, el 83-84, que hace el Encarna de noche. El padre Gago se empeña en ese fichaje, y en la conversación que ella tiene con el padre Gago para fichar por COPE en el Hotel Urubuilding, le dice que él es oyente de ella, ¿no?, que le encanta como profesional, y la ficha para hacer el Encarna de noche, 83-84. Y a partir del año 84, pues es cuando hace ya su Directamente Encarna, que tengo que decir para toda la audiencia, por si no lo sabe, este señor, Carlos Herrera, fue quien le dio el título del programa. Yo no sé si te acuerdas o no te acuerdas. Me he acordado a raíz de leerte. Porque pues sí, me he acordado a raíz de leerte. Efectivamente, una tarde diciendo, tienes que ir a algo sencillo, impactante, directo, tal, Directamente Encarna. Y así fue. Y así fue. Sí. Tú fuiste el autor del título del programa. Uh-huh. Y así, pues bueno, pues hasta 1996, ¿no? En 12 años, siendo líder. Encarna, lo contamos en el libro, Carlos, ha sido la mejor comunicadora, la mejor pagada, la que más oyentes ha tenido. Es decir, Encarna tuvo 1 millón de oyentes por la tarde. Es que eso no lo ha conseguido nadie. Uh-huh. Es decir, la de más influencia, es decir, del siglo XX. Es decir, ha sido la mejor comunicadora del siglo XX, sin duda alguna. Ha habido, siento decirlo así, algunos mamarrachos, ¿no?, que en un canal, sobre todo televisivo, solamente han hablado de que si Encarna con Isabel Pantoja, las mamarrachadas de que si a Encarna muerta le cortaron un dedo para quitarle un anillo, absolutamente falso, que si Encarna hizo un túnel para comunicar la casa de Isabel Pantoja con ella, falso absoluto, porque había... Estaba a 10 kilómetros. Claro, había 10 kilómetros, vamos, ni lo que es el puente subterráneo de la M30, ¿no? Es decir, han dicho todas falacias, falsedades, mentiras, que a mí es lo que de verdad me duele, y a mí es lo que me ha llevado a escribir este libro, ¿no? De decir, vamos a contar la verdad de Encarna. Y tú habrás visto que nosotros no somos mojigatos, es decir, nosotros hablamos de vida profesional y de vida personal, pero eso sí, hablamos con elegancia. Sí, no caemos en obscenidades. Claro. Mujeres de su vida, y lo enfocáis efectivamente con mucha elegancia en el libro. ¿Puede hablarse además de Nuria Abad, de Isabel Pantoja y de Mila Jiménez? Sí, y bueno, y puede hablarse también de Bárbara Rey en un momento dado, en su etapa de Barcelona, y bueno, en su etapa mexicana puede hablarse de la hija de un ministro del PRI, una tal Mónica, y allí tuvo una gran amistad con Verónica Castro, ¿no? Que luego todo el mundo la conoció con la serie Los ricos también lloran. Es decir, indiscutiblemente, claro que sí, es decir, pero es que además eso ya pertenece a la vida íntima y personal de cada ser humano, ¿no? No nos vamos a rasgar ahora las vestiduras. Claro. Cuentas en el libro lo que para ella supuso el sketch de Martes y 13 en televisión española. Ella peleó para que no se emitiera. Bueno, Ramón Colom... Aquello fue tremendo, Carlos. Es decir, la Nochevieja de 1991, cuando ya Mariñas, al que por cierto ella le pagaba un sobre, ese fue uno de sus errores, ¿no? Relacionarte con gente así y encima pagarle un sobre para que no hable de ti. Además, y eso lo digo tranquilamente y públicamente, cobraba un sobre de 150.000 pesetas porque yo se lo entregaba a Mariñas en mano. Es decir, es que yo se lo entregaba en la puerta de COPE y cada vez que se lo entregaba decía, ¡uy, aquí tenemos el regalito de Encarna! ¡Qué bien! Y eso es así, tranquilamente.
Y te digo, yo aquel fin de año de 1991, Encarna peleó, luchó, habló con Rosa Conde, habló con Narcís Serra, que la derivó a Rosa Conde, habló con Ramón Colón para que eso no se emitiera. Es decir, ella no consentía, no admitía, no toleraba de que un canal público como Televisión Española, en un fin de año donde están las familias reunidas festejando el nuevo año, deseando suerte a sus seres queridos, ¿no?, saliera una parodia, un sketch, simulando o dando a entender de que eran dos homosexuales que se iban de vacaciones a Palma de Mallorca. Ella, Isabel Pantoja. Hizo lo indecible. Y el dolor que le causó aquello, yo te puedo decir que fue mucho mayor que cuando le dijeron que tenía un cáncer, que tenía un carcinoma en su pulmón izquierdo. Yo, aquellos días posteriores, aquel enero, ¿no?, del 92, el ver venir a Encarna arrastrándose, meterse en su despacho, no quería hablar con nadie, y sobre todo preguntando, ¿y por qué esto a mí? Y fíjate que a Martes y 13, en 1985, cuando sacaron lo de la empanadilla, ella lo apoyó, los entrevistó, sí, es más, fue mucho con eso. Sí, fue al Teatro Monumental de Madrid, donde ellos presentaban la empanadilla, y subió arriba en el escenario con Mayra Gómez Ken, ¿no? Y además hizo la parodia en directo, cogiendo el teléfono. Ella no entendía por qué Martes y 13 tenía que hacer aquello en un fin de año. No lo entendía. No lo entendió nunca, además, nunca se lo perdonó. Yo te puedo decir, una tarde me llama al despacho y me dice, Pedruski, ¿sabes lo que he soñado esta noche? Digo, no, ¿qué ha pasado? Dice, pues que Martes y 13 tenían un accidente de tráfico y que morían los dos en un accidente de tráfico. Yo, joder, me entró un repelús por dentro. Digo, madre mía, Encarna, ¿y cómo piensas esas cosas? Bueno, lo he pensado, simplemente. Bueno, lo decía con toda la normalidad. Es decir, ella no. Eso no lo perdonó nunca, nunca. Sus últimos días. Sí. Ella decía, repetía en la cama sentada, quiero vivir, cuando un doctor le dijo, arregla tus cosas, porque efectivamente las metástasis son irreparables. ¿Cómo fueron aquellas horas? Aquellos días fueron fatigosos, cansinos, agotadores para toda la gente que estábamos a su alrededor, cerca de ella. Y ella tenía una teoría de la negación. Yo me acuerdo en Navarra, cuando hablando yo con el doctor Antonio Brugarolas, le digo, ¿usted le ha dicho la dimensión de la enfermedad que tiene Encarna? Dice, sí, claro que se la ha dicho. Digo, ¿y ella cómo ha reaccionado? Bueno, me ha mirado de una forma como diciendo, bueno, esto no es verdad, esto no es así. Ella siempre decía, Carlos, Pedrus, que no te preocupes, yo me voy a recuperar, yo voy a vencer al cáncer. Yo creo que la conversación que ella tuvo con don Bernardo, el que fue presidente de esta casa, 7 días antes, en el que yo creo que ya don Bernardo le dijo, bueno, tienes que ir preparándote, hija, porque Dios está esperando. Yo creo que aquello ya fue definitivo, que ahí se dio cuenta. Y eso fue ya tarde, porque ella ya, yo creo ni que no se acordaba ni del testamento que le había hecho a su madre en 1970, y yo creo que ya en definitiva llegó tarde para hacer un nuevo testamento, o quizás Carlos ya a esas alturas ya le daba igual, le importaba todo, nada. Ella recordaba que había dejado como heredera a Clara Suñer. Yo no sé si lo recordaba o no. Es que ese testamento, cuando ella se marcha a México en 1970, se lo hace para su madre, por si a ella le pasa algo fuera. Y el notario le dice, ponga usted a una sustituta vulgar, por si su madre fallece, le pasa algo que pueda haber alguien. Y ella en aquellos momentos, que tenía una amistad con Pilar Cebrián, artísticamente Clara Suñer, pues puso a Clara Suñer. Es que ni en la etapa de Barcelona ni en la etapa de Madrid yo no vi ni una carta, ni una felicitación de Navidad, ni una llamada, ¿no?, de Pilar Cebrián. Es decir, yo creo que ella pensó, creo, que yo lo hice para mi madre, este testamento ya no tiene ninguna validez, creo. Preguntas que hace Goyo González. Aunque usted no sea un mojigato, ¿sabe más de lo que cuenta? Sí, hay cosas que no se han podido decir porque atentan a la intimidad de personas y además de personas que están vivas. Entonces no hay que hacer daño por hacer daño, Goyo.
Han sido elegantes, pero si Encarna leyera este libro, ¿le retiraría la palabra? Yo creo que no. Yo creo que hoy en día Encarna estaría a gusto, le gustaría el libro, ¿no? Quizás me haría alguna reprimenda de que nos hemos excedido en alguna cosa, pero yo creo que a ella le gustaría. Dicen que todavía anda por ahí. ¿Encarna de noche se le presentan sueños? Bueno, nada más que entrar al estudio que aquí lleva su nombre, donde ella hacía su programa por la tarde, te entra un gusanillo, te entra un pellizco en el estómago tremendo. En sueños, sí, muchas veces sueño con ella. Y muchas veces he dicho, ¡buah! Si este tema lo cogiera Encarna, estaría España revolucionada. Sí. Era una mujer con las ideas muy claras, pero era humana. ¿Le conoció alguna empanadilla mental? Bueno, empanadilla mental, tal como eso, ¿no? Porque ella tenía las cosas muy, muy claras. Pero sí le vi algún momento confuso, algún momento que no sabía por dónde tirar. Pero bueno, ella lo resolvía rápido. Resúmame, y ya es la última, a Encarna Sánchez con una palabra. Con una palabra, pues entonces decir gran profesional y gran calidad humana. Mi querido Matador. Qué bueno, me gusta eso de Matador. Qué bueno. Ay, ¿por qué será? Mi querido Pedro, enhorabuena a ti y a Galiacho por este libro, de verdad. Pues Carlos, te lo agradezco esta oportunidad y nada, la gente que quiera conocer la verdadera Encarna y lo que es la verdad Encarna, pues ahí lo puede comprar el libro. Encarna Sánchez, Pedro Pérez, Juan Luis Galiacho. Un abrazo muy fuerte. Gracias, querido Carlos. Hasta ahora, Pedro.